Bueno, familia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a los compañeros, a las compañeras, a los inscritos en el simposio. Hoy os voy a hablar de el trabajo energético y de ciertos recursos psicológicos que se aplican en terapia regresiva. ¿Cómo ha sido la evolución de los terapeutas? ¿Cómo ha sido la evolución de los terapeutas de Aether en estos últimos años? Bueno, muy sencillo. Nosotros venimos todos de la escuela del doctor Kabuli. Es decir, venimos de una escuela que practica claramente una cosa que se llama terapia regresiva, ¿vale? Con un esquema maravilloso, con una experiencia que ronda ya cerca de 4 décadas, pero que no profundiza demasiado en los aspectos psicoterapéuticos que sí pueden ser aplicados a su maravilloso sistema, ¿vale? Entonces, gracias al esquema de trabajo del doctor Kabuli, hola, le podemos sumar nosotros, los terapeutas que sí estamos preparados en recursos psicoterapéuticos, bien porque seamos psicólogos, bien porque seamos terapeutas en cualquier disciplina no académica, o bien terapeutas compañeros que ya hicieron el año pasado el primer curso internacional de entrenamiento avanzado en terapia regresiva, y algunos están repitiendo este segundo año junto a otros compañeros que se han unido. ¿Qué ocurre? Que el acercamiento a la escuela europea, por decirlo de alguna manera, al Instituto Tasso, a EARTH, la Asociación Europea, nos ha proporcionado, sobre todo los que no son, digamos, terapeutas o psicólogos formados, pues nos ha proporcionado una serie de recursos que complementan perfectamente a lo que es la terapia regresiva clásica, tal como nosotros la hemos conocido en nuestra línea de trabajo, ¿no? Entonces, es perfecto porque no siempre a través de la terapia regresiva podemos solucionar todas las cosas. Ahora, con una gama de recursos complementarios, podemos profundizar y arreglar situaciones que no siempre se puede hacer desde la propia terapia regresiva. Fijaros porque la combinación es perfecta. Sistema maravilloso, método de José Luis Cabuli, ¿verdad? Que funciona súper bien, enriquecido por un montón de recursos psicoterapéuticos y psicoenergéticos. Y de eso es de lo que se trata en la charla de esta tarde. Es bastante larga, yo creo que voy a hacer una breve exposición y dejaré 15 minutos al final pues para preguntas o intervenciones, ¿vale? Tened presente una cosa, el recurso de quiero decir, el curso internacional se da por segunda vez este año, pero ya no se va a celebrar hasta el año 2027, porque, bueno, por razones diversas, pero es obvio. Bueno, primero voy a empezar a hablar de conciencia, porque nosotros los terapeutas estamos trabajando con la conciencia, ¿vale? Si eso no lo tenemos claro, apaga y vámonos, ¿vale? Entonces, la conciencia, una idea muy simple que a veces se puede olvidar, es que tiene dimensiones extracerebrales. O sea, la conciencia y cerebro no es lo mismo. La conciencia utiliza el cerebro. Pero la conciencia va muchísimo, muchísimo más allá del cerebro. José, quítame de aquí de la pantalla cuando pueda un cartelito que aparece ahí. Entonces, primera idea, la conciencia tiene dimensiones que van más allá del cuerpo. De identificar conciencia y cuerpo es un error, ¿vale? Eso lo tenemos que tener claro porque no siempre se tiene claro. A veces se identifica mente con cerebro y eso no es
no es real, ¿vale? La mente, conciencia, va mucho, mucho más allá. ¿Qué estamos hablando? De un sustrato ontológico, algo que excede de lo que es obvio, ¿vale? Va más allá de la dimensión física que nosotros podemos captar a través de los órganos de percepción, de los órganos sensores del cuerpo, ¿vale? Dicho esto, por lo tanto, cabe señalar que sería ignorante por nuestra parte, ¿vale? Creer que la conciencia no tiene una dimensión espiritual. O sea, quedarme con una conciencia terrícola terrestre es pura ignorancia. Una ignorancia que puede estar muy bien instruida, con montones de titulaciones académicas, con logros académicos, pero no deja de ser una profunda ignorancia, ¿vale? Bien, otra cosa es que la conciencia puede comunicarse a distancia. Hoy se han dado aquí ejemplos por las compañeras de los monos que en un lugar de la Tierra aprenden un comportamiento y esa misma eh, raza, esa misma, vamos, los mismos monos, en otro lugar, sin verlo, están aplicando algo muy parecido o un calco, ¿vale? ¿Por qué? Porque la conciencia viaja en la distancia, no tiene límite. Eso es otra idea que tenemos que tener muy clara. Nos podemos comunicar a través del tiempo, a través de la geografía. Los aborígenes de Australia, cuando veían a los primeros blancos usar un móvil para comunicarse a distancia, se reían. Sí, pero qué ignorantes son, madre mía, necesitan un aparato y nosotros telepáticamente nos podemos comunicar unos con otros, sin pagar smartphone caros, ni satélites, ni nada de eso, ¿vale? Eh, por lo tanto, es ignorancia ignorar que la conciencia incide en la materia. O sea, fijaros, la conciencia incide en la materia. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el origen de un mal material en la propia materia? Es ignorancia y hay mucha investigación en ese campo. Bueno, entonces, la causa de la materia hay que buscarla en la conciencia, no en la propia materia. Si no, es ignorancia. Puede ser ignorancia muy instruida, muy académica y de muchos millones de investigación, muchos millones de presupuestos en investigación que no llegan a conectar con la conciencia. Verdadera causa de lo que después se refleja en el plano material, ¿vale? Esa es otra idea también que quiero compartir que quede muy clara, muy clara. Ignorancia es no saber que la conciencia sana a la materia. La conciencia puede sanar a lo que es material. Entonces, os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos bien. Cuando yo estoy estresado, en algunos momentos de mi vida me salen pequeñas manchitas de psoriasis, muy chiquititas, pero me salen. Antiguamente había un laboratorio en Alaurín el Grande que fabricaba un producto farmacológico, una cremita a base de brea, y valía 300 y pico de pesetas, baratísimo. Un trocito de petróleo, te lo vendían por muy poquito dinero, y te lo ponían en la piel y en 2 semanas se iban las manchitas de psoriasis. Después de varios años que no me pasaba, me volvió a pasar. Cuando no presto conciencia, a veces me estreso. Digo, otra vez, los pezoncillos secos, alguna manchita aquí, en el culito. ¿Me da usted Soriazin? No, no me queda. 9 farmacias. No, no me queda. ¿Cómo que no me queda? Mire, a la 10ª farmacia, ¿me puede decir usted por qué no le queda Soriazin? Porque no le quedará, ¿verdad? No, no me queda. ¿Qué ha pasado? Lo mira el muchacho, dice, ya no se fabrica, pero tengo el sustituto. Digo, ¿por qué no se fabrica? Dice, porque el laboratorio lo compró una multinacional. Ah, vale. Deme usted el sustituto. ¿Cuánto es? 32 euros. ¿Perdone?
Si Soriadin valía 300 y pico de pesetas, menos de 2 euros. ¿Cómo me pide usted 32 euros? No, no, pero es que este es el que le sustituye, digo, de la nueva compañía que Gazoreo, sí, sí, de la nueva. Ah, cierto, ¿tiene el mismo principio activo? No, pues no me lo dé, muchas gracias. No le tengo fe al medicamento. ¿Qué me curaba? Mi conciencia. La fe que yo depositaba en el trocito de brea que me ponía en la piel y a las 2 semanas desaparecía. Entonces dije, bueno, mente, no hay Soriadin, fabrícatelo. Tú no leas Joe Dispensa, Carlito, no crees en cosas, pues practícalo, anda. Y entré en mi laboratorio cuántico, me creé mi Soriadin cuántico y me lo apliqué en mi cuerpo físico y a las 2 semanas se me quitó. Esa es la conciencia. ¿Dónde estaba el origen? En mi estrés. Cuando tomo conciencia de mi estrés, aplico durante 2 semanas mi Soriadin cuántico no físico, se me desapareció. ¿Vale? Es un ejemplo, pero creo que es bastante claro y evidente, ¿no? Entonces, otra idea que quiero compartir. Todo tiene un origen. No sea ignorante. No busque origen solo en lo físico. Todo tiene un origen. El tiempo no cura nada. No, déjalo, con el tiempo se te pasa. Mentira. El tiempo no sana. El tiempo por sí solo. O sea, eso que nosotros decimos, no, deja pasar el tiempo, no te va a solucionar ningún problema, como no sea capaz de ir al origen del conflicto. ¿Vale? Bien. Otra cosita es que hay que ir más allá de la memoria, porque ¿qué es la memoria? La memoria es el acto, podríamos decir, de recordar algo que mi mente lógica y racional, condicionada porque tuvo su historia de aprendizaje y condicionante a su vez porque me condiciona mi propia realidad, me limita mi realidad, me dice, me dicta, determina lo que es posible y lo que no es posible para mí, pues no puede entender. O sea, el recuerdo es lo que esa mente me permite. Entonces yo no puedo recordar nada que esa mente no haya vivido. Entonces el recuerdo es la conexión con algo que me sucedió al que yo puedo acceder. Es un recuerdo accesible. Pero en el plano no físico, la imaginación es el equivalente de la memoria. El alma, conciencia, no puede imaginar nada que no haya vivido anteriormente, pero en otros planos, en otras dimensiones no físicas, por lo tanto, no lógicas. Tenéis, me seguís todo. Recuerdo, mente racional, imaginación, el recuerdo de la mente superior. ¿Vale? Bien, dicho esto. Otra idea que quiero compartir es que para que haya sanación, tiene que haber liberación de energías. ¿Por qué? Porque con cada trauma que conscientemente el ser humano vive, está absorbiendo, aunque no se dé cuenta, determinada energía, ¿vale? Determinada energía. Entonces, la, digamos, idea de liberar esas energías es otra idea clave en terapia regresiva. Liberar energías que yo tengo, descargar, pero también liberar energías que yo haya podido recuperar, o sea, a perder en el pasado. Estaríamos hablando en este caso de recuperación. Pero la liberación de energía es fundamental. Si no hay liberación de energía, no hay sanación, no hay trabajo profundo real, ¿vale? Eso es importantísimo. Bien. Por lo tanto, en esa recuperación estaríamos hablando de volver a unir fragmentos
concienciales que debido a la experiencia traumática o a varias experiencias traumáticas del pasado, se quedaron anclados, atrapados, atados en ese pasado. Entonces, se produce una fragmentación del alma, de la conciencia, de la mente, y nosotros con el trabajo como terapeutas regresivos vamos a facilitar que el paciente recupere esos fragmentos energéticos que estaban atrapados en ese pasado. Es otro concepto bastante clave de lo que es la terapia regresiva, ¿vale? ¿Qué vamos a ir buscar? Normalmente no me llega a la consulta un paciente y dice, ay, Carlos, me encantaría vivir una vida a tope guay que yo he debido de tener pasado, donde yo era sabio, un tío feliz. Vamos, no, no vienen por eso, vienen por trauma. Entonces, una estrategia del terapeuta es buscar, digamos, facilitar que el paciente vuelva a vivir ese trauma, que entre en lo que nosotros llamamos trance. Pero esto es más sencillo de lo que parece, porque el trance se da cotidianamente en la vida de manera natural. O sea, nosotros estamos en trance una buena parte del día, pero no somos conscientes. Por eso, nada más que entra por la puerta el paciente, yo recuerdo palabras del doctor Kauli, dice, el paciente está en regresión nada más entrando por la puerta. Yo diría que el paciente está en regresión antes incluso de pedirnos la cita. Está en regresión siempre. Y es cachondo, ¿no? Nos podemos reír de nuestra propia mente, ¿no? Porque cuando estamos viviendo en el presente, no está la mente siempre liada con esto, con lo otro que me pasó, fíjate lo que dijo, que esto no tenía que haber sido, hay que ver. Estamos en regresión continua. Por eso enfermamos en parte, porque no estamos en el presente, ¿vale? Si estuviéramos de verdad, no enfermaríamos. Estar en el presente significa estar en salud, en paz, en ese lugar de equilibrio, ¿vale? Pero si yo someto a mi cuerpo a través de una mente programada, vivir en pasado continuamente sin disfrutar el presente, al final enfermo, es lógico, ¿vale? Entonces, en parte, y solo en parte, importante desde luego, la meta de una sesión es vivir la catarsis, es llevar al paciente a experimentar una experiencia traumática y dentro de esa experiencia traumática intentar ir a ese momento tan duro, tan difícil, donde se produce esa catarsis fuerte. ¿Por qué? Porque somos crueles, nos gusta que vuelvan a sufrir los pacientes, que no, 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 todo lo contrario. Porque si evito eso, nunca voy a sanar. Se quedará encapsulada parte de esa energía. Como le huyo a revivir lo que me duele, pues no le voy a dar la oportunidad a mi propia persona de revivir, resentir y recomprender. Comprensión con H intercalada, la comprensión del ser que está en el acto presente. La comprensión de la persona que es consciente de que cuando yo soy consciente y soy presente, yo estoy cambiando mi realidad a través de mi propia y profunda autocomprensión de mi propia realidad, ¿vale? Es decir, es una aprehensión, una comprensión donde yo soy agente activo de ese recuerdo, de esa memoria, de esa actualización, monitorización, self-monitorización, automonitorización de mi propia existencia, de mi propia historia. Y ahí comprendo qué parte estoy poniendo yo en todo eso, para qué me pasa lo que me pasa y no me pasan otras cosas, ¿no? Bien. Así que también quiero hablar de un principio general que viene paralelo al de liberación y es eliminar cargas, ¿vale? O sea, yo no puedo sanar si no elimino. Si hay algo sucio, tengo que limpiar y después poner algo limpio. Si hay algo que me carga, que me está saturando, tengo que limpiar. Entonces, otra idea.
Primero limpio y después pongo como principio general. Todo lo que yo diga como principio general tiene sus excepciones. De que nadie se lo toma al pie de la letra porque todo tiene sus excepciones, ¿vale? Así que eliminar las cargas antes de recuperar la energía. Ese sería otro principio genérico que todo buen terapeuta tiene que tener presente como línea general, ¿vale? Bien. A través de la reexperimentación de la vivencia traumática, vamos a procurar acceder a sombras, a heridas, a nudos, a cargas que vienen del pasado, ¿vale? Ya varias compañeras han hablado de eso y no quiero ser redundante. Para el alma no hay tiempo. O sea, nosotros hablamos del pasado, pero hablamos en el pasado conciencial de seres de tercera dimensión, que es lo que somos. Algo que pasó, ya murió, no existe. Algo que está aquí ahora, en el presente, sí existe. Y algo que será futuro, no existe. El Carlos de dentro de 3 años, ese no existe. ¿Vale? Esa es la mente lineal de tiempo de tercera dimensión. Pero os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender bien. Vais a imaginar todos vosotros que descendéis de categoría, como el Málaga, que lo fue de arriba para abajo, ¿vale? Nos descendemos de categoría, ¿vale? Y os vamos a regalar una vida de 2 dimensiones. De la noche a la mañana perdéis la conciencia de tridimensionalidad, ya no vais a ser seres humanos, seréis otras cosas, seres planos. Y vivís en un mundo plano, como un folio. Y en ese mundo plano os movéis, pero los terrícolas vivimos en la Tierra y los seres planos viven en ese mundo plano. Y los seres planos se mueven a la derecha, a la izquierda, en cualquier dirección. No saben lo que hay arriba, no saben lo que hay abajo. ¿Por qué? Porque sus órganos planos de percepción de la realidad se lo impiden. Solo pueden recibir la realidad en 2 dimensiones, a lo ancho y a lo largo. Entendemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si un ser de 3 dimensiones, por ejemplo, nuestra compañera Pepi, se va y dice, uy, me voy a divertir, le voy a meter el dedito y empieza a meterle el dedito a los seres de mundo plano? Y los seres mundo plano, ¡ay, Dios! Un ovni, ¡ay! Un ser de dimensión, ¡ay! Esto es increíble. ¿Qué es lo que es? Solo, solo ven un círculo que se mueve con una velocidad increíble. ¿Esto qué es? Es un ovni, no sé lo que es. Si mete el brazo hasta aquí, ¡ah! Ha crecido de tamaño. Si mete los 5 dedos, la yema, uy, ¿esto qué es? Se están peleando, se juntan, se separan. Seres de otras dimensiones, dioses. No saben qué es un ser de 3 dimensiones. No lo pueden captar, imposible para ellos. Nosotros somos dioses para ellos. Y Pepi puede hacer lo que le dé la gana con esos seres, se ríe de ellos, ¿vale? Nosotros no podemos entender la 4 dimensión, porque nuestros órganos de percepción, incluido nuestro cerebro, son de naturaleza tridimensional. ¿Cómo vamos a entender el alma del todo? Imposible, ¿vale? Bueno, dicho esto, no solo en terapia regresiva accedemos a lo terrible, a lo macabro, a lo tétrico, a lo, a lo violento. No, los terapeutas bien formados veamos de recursos positivos para ayudar a sanar al paciente. Nosotros no sanamos nada, sana al paciente. Pero nosotros podemos acceder a recursos positivos del pasado. Imaginar una situación. Tengo una persona que no cree en sí misma, con una historia terrible, criado en unas circunstancias difíciles. Nunca le enseñó a creer en sí mismo. Por lo tanto, desarrolló potencialidades, recursos, etcétera. Y le trabajo trauma, pero trae a porrillos, no un saco de traumas trae. ¿Por qué no le trabajo también una experiencia del pasado que pudo haber sido positiva y sana, una vida sana? Y lo meto ahí en la terapia y le digo, este también eres tú.
y que tire de esos recursos, ¿vale? Pues entonces nosotros accedemos a recursos positivos del pasado cuando hace falta. Y como está en conciencia expandida, que también han hablado compañeras esta mañana de esto, pues lo va a sentir, lo va a vivir, no lo va a negar. Y como entre en una conexión con una vida real para su alma, que no real para la mente lógica y racional, eso nunca, ¿vale? Y fue realmente una vida de capacidades, ahí tenemos un recurso maravilloso que le va a ayudar a sanar. O sea, fijaros que no solo es vivir traumas, es vivir potencialidades que fueron reales para el alma y que como el alma vive en una situación de atemporalidad, son recursos disponibles aquí y ahora, pero la mente lógica y racional no lo puede entender. Por eso es necesario que para la gente muy escéptica le ofrezcamos una serie de argumentos bastante lógicos y razonables para que se permitan entrar en imaginación, que es el recuerdo del alma. La persona lógica y racional programada normalmente muy académicamente tiene que admitir entrar en el juego de la imaginación, dándole la tranquilidad, ofreciéndole la prueba palpable, porque necesitan eso, de que no le vamos a obligar a imaginar nada, que lo que imaginen es de ellos. O sea, yo no me imagino tu imaginación, tú imaginas lo que tú imaginas y vívelo, permítetelo. Al rato grande ya no es una imaginación, no es una historia imaginada, la estás sintiendo. Y entonces le puedes decir, oye, fíjate, el Pinocho este de la nariz verde de 3/4 de metro, ¿qué siente? Y poco a poco el Pinocho se transforma en otra cosa y a veces en una persona. ¿Eres tú el Pinocho? Sí. Joder, ha pasado este tío tan escéptico de aquí a aquí, gracias a que el terapeuta ha tenido un poquito, digamos, de ojo clínico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Así que se trata de procesamiento, yo no diría de la información, que sí lo es, yo diría de procesar una experiencia con la parte psicológica y con la parte energética. Por lo tanto, estoy hablando de integrar una comprensión profunda de la realidad terrible del alma con un trabajo energético definitivo también de esa experiencia traumática, ¿vale? Bien. No se accede al pasado, no se accede a vidas pasadas, aunque la TBP, sobre todo en Latinoamérica, se la denominó terapia de vidas pasadas, aquí en España decidimos llamarla sencillamente terapia regresiva, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque entiendo que la terapia regresiva puede ser a una vida presente o a una vida pasada, pero como para el alma no hay tiempo, ¿qué más da? Se le llame como se le llame, todo es presente. Es decir, para el alma todo es presente aquí y ahora en diferentes dimensiones. Estamos hablando de una multidimensionalidad de la experiencia. Como si todas nuestras vidas estuvieran transcurriendo aquí y ahora, pero en diferentes niveles de la realidad. Como decía también José Luis, que ponía el ejemplo de saco este libro y es mi vida 14. Lo meto en la biblioteca, saco este y es mi vida 49. A lo mejor yo estoy viviendo la 35 horas, pero la 49 existe también y la 4 existe también. Y yo puedo abrir los libros que quiera y de hecho cuando estamos haciendo una terapia regresiva, nuestros pacientes a veces están aquí y se produce algo y hace ¡pum! Madre mía, de golpe y primero es una mujer y si el terapeuta no tiene experiencia se pierde. No, no, es que a través de esta conexión, de este olor, de este color, de este recuerdo, de esta experiencia, ¡pum! Ha saltado temporalmente a otra vida. No importa, le traes aquí y sigues tu trabajo, ya trabajarás la otra vida en otro momento, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay una multidimensionalidad de la experiencia del alma y estamos viviendo todas las vidas a la vez, ¿vale? Eso es otra experiencia que nosotros, pues, digamos que se accede. Bien.
Entonces, las sombras de lo que nosotros en tercera dimensión llamamos pasado son las cargas que vivimos en el presente de asuntos que no se resolvieron en lo que nosotros desde tercera dimensión llamamos pasado, que para el alma no ha pasado. Para el alma no hay pasado hasta que se sana la experiencia. ¿Vale? Bien. Entonces, se abre y se libera un pasado presente. El pasado no es pasado. Por eso siempre trabajamos en presente. Incluso parte de las instrucciones al paciente es que me hable en presente. No tiene sentido que me hable en pasado, porque si no está en modo cuento, en modo narrativo. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, ¿no? Entonces, no, así no entra. Así me cuenta. Y de cuento ya estamos cansados. Venimos a sanar, ¿no? Bien. Entonces, la catarsis, por muy dura que sea, siempre es una experiencia en el presente, aunque sea de una vida de hace 14 siglos. Siempre es una vida en el presente. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Bien. Vamos a seguir derribando algunos mitos. El problema no es el problema. El problema es la solución. Eso lo tenemos que tener muy claro. El problema es la solución. El problema es el grito de protesta. Me he acordado de una frase anárquica, pero no la puedo decir por cuestiones de educación. No lo voy a decir, ¿vale? Pero para que no lo olvidéis, la voy a recordar aparte. Dicen que el pedo es el grito de protesta de la mierda oprimida por el culo. Yo no lo voy a decir porque suena muy mal, pero cuadra. Si permito la expresión del pedo, voy a oler la mierda. Cuadra, ¿verdad? Es curioso. Bien, el problema es la solución y viceversa. La solución es el problema. Y lo más gracioso, el problema es una puerta y está abierta, pero cuando entro huele, porque el pedo se lo tiró hace un ratito. Y hay gente que no quiere olerlo. Hay gente que no quiere oler su propia mierda. Y el niño, cuando es niño, a veces se come su propia mierda y es feliz. Y por cierto, no enferma. Los gorilas, de tarde en tarde, se comen su propia heces porque hay un montón de bacterias que son muy sanas para su salud. Es curioso, ¿no? Es curioso. Bien, así que otra paradoja. Mientras más grave sea el problema que trae el paciente a la consulta, más fácil es su solución. Pero ¿eso cómo es? Pero si lleva 14 años o 24 años de psicoterapia y no ha cambiado, eso tiene que ser un problemón muy gordo. No, porque han estado trabajando en el plano de la mente lógica, racional, condicionada y condicionante durante muchos años sin trascenderlo y lo que hace es que se lía el ovillo cada vez más y más y más. Y no estoy despreciando ni la psicología académica, ni a los psicólogos, ni a los terapeutas. No, no estoy despreciando. Estoy reconociendo una realidad. En el lugar en el que se crea un problema no existe su solución. Hoy se habló de Einstein también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a yo arreglar la mente si la mente es la que está mal? Desde la propia mente me engañará 1000 veces, ¿vale? Tengo que salir de mi propia mente, mirarla y ahí te pillé, ahí estás. ¿Cuántos de vosotros todavía se cree que es la mente cuando piensa? ¿Cuántos de vosotros todavía cree que cuando se siente mal, de verdad se está sintiendo mal y no es la mente la que le está obligándose a sentir mal? ¿Cuántos de vosotros todavía dice, tengo hambre, soy tal, soy cual y se lo cree 100%? Muchos cuando no estamos en conciencia, yo también. Pues tenemos un trabajo que hacer a diario porque nosotros somos mucho más que la mente, mucho más que este cuerpo, mucho más que el pensamiento, que el sentimiento, que las creencias. Nosotros somos todo, como mínimo, lo que puede contemplar todo eso. Por lo tanto, mínimamente somos mente superior, conciencia superior, supraconciencia. Se llama Paramahansa Yogananda, ¿vale? Bien. Entonces, para nosotros los terapeutas o psicoterapeutas en terapia regresiva,
¿hacemos algún tipo de diagnóstico, incluso aunque seamos psicólogos, como es el caso de algunos compañeros? No, no hacemos diagnóstico. El diagnóstico se hace después. O sea, primero se aplica la terapia y después comprendo qué es lo que le pasaba a mi paciente. Qué distinto, ¿verdad? O sea, no te capto. A ver qué le pasa a esta persona. Me voy a mis manuales, DSM, etcétera. Le pasa. Tú tienes esto. Y ahora te voy a aplicar esta fórmula. No, no trabajamos así. ¿Qué dice tu mente que te pasa? Muy bien, túmbate. Vamos a, lógicamente, hacer un estudio profundo antes. Venga, vamos a ver qué tiene el alma. Un montón de recursos ilimitados que van a deshacer esa historia pequeñita de la mente que puede ser muy grave. ¿Vale? Pues eso también, también. Diagnóstico, nunca. Siempre después de la sesión. ¿Vale? Otro principio general en terapia regresiva. Primero el niño. Tenemos aquí Sonia, nuestra compañera psicóloga, que, bueno, lo puedo decir, puedo adelantar ese libro maravilloso que está, nos enseñó ayer unos dibujos, va a publicar un libro precioso sobre niños que va a ser la bomba. Y en el segundo semestre de este año, ella y yo vamos a publicar un libro que se llama Terapia Regresiva y Terapia Regresiva Infantil. Terapia Regresiva Infantil. Bien, el niño primero. Si estoy haciendo una sesión y aparece un niño, prioridad absoluta al niño. Me olvido de lo que le pasa al adulto. Primero al niño, ¿vale? Y también todo tiene su excepción, ¿vale? Pero primero siempre el niño. Liberar la energía no siempre es suficiente para que se sane. Podemos hacer un magnífico trabajo, una liberación 100% energética, la persona se va a tope guay, happy flower, ¡buah! Maravilloso, y 4 meses después vuelve a la consulta, no con el mismo problema, pero con uno muy parecido. ¿Por qué? Porque no entendió. El terapeuta hizo un trabajo de terapia regresiva maravilloso, pero no hizo un trabajo de psicoterapia regresiva profundo. Y entonces la persona no tuvo la oportunidad de integrar la lección del alma. Y como no tuvo la oportunidad de aprender qué parte puso ella en toda esa historia, se le vuelven a repetir la experiencia quizá con distintos protagonistas. Por eso es muy importante, como dije antes, trabajo energético profundo, comprensión, trabajo psicológico profundo. Los dos factores son imprescindibles, ¿vale? Bien. El cliente es el que se sana a sí mismo. Yo no tengo que sanar nada. Yo he cometido muchos errores en muchas vidas y en esta vida también. Y cuando me dedicaba al Reiki, yo pensaba que era un maestro de Reiki. Necesitaba, por complejo y por historia, que me reconocieran como maestro. Y aunque creía que aplicaba los principios del doctor Usui y tal, pero ¿cuál es la realidad? Que yo no estaba suficientemente trabajado. Entonces, la vida que es más sabe que uno, te da palo, hasta que uno se resitúa y dice, madre mía, vale, ahora empiezo a enterarme un poquito de la película, ¿no? Y a base de cometer errores, medianamente estoy algo más maduro ahora y quizás por eso estoy dirigiendo más o menos dignamente a la asociación. Pero antes tuve que cometer muchos errores para saber evitarlo ahora. La tentación está ahí a la vuelta de cada esquina, pero se suele evitar, ¿no? Así que el cliente es el auténtico protagonista de la sesión terapéutica, ¿vale? El cliente es el que se da su alma, ¿vale? Bien. ¿Cuáles son las tres herramientas que los psicoterapeutas en terapia regresiva, o psicoterapeutas regresivos, ¿verdad? Tenemos para hacer este trabajo? Fundamentalmente son tres. Lógicamente, la regresión, que es lo más importante, ¿verdad? Es la base, ¿vale? La personificación, que viene a ser algo como reunir en una sala de trabajo, pues todas las energías que están por ahí ligadas y que cada una, con su conciencia autónoma, se manifieste y aporte lo que tenga que aportar, ¿vale? Y por último, lógicamente, el trabajo energético. Digamos que la regresión y el trabajo energético ya lo teníamos nosotros y el recurso de personificación básicamente viene de la escuela europea, ¿vale?
En España yo creo que se está produciendo la fusión entre dos continentes muy potentes en terapia regresiva y de alguna manera a través de la Asociación Española de Terapia Regresiva, ciertamente hay que reconocerlo, estamos siendo pioneros en este campo en bastantes cositas, ¿vale? Así que podemos sentirnos por lo menos satisfechos de esta realidad, ¿vale? Todos nosotros somos energía y eso es inevitable. Inevitable, eso es inevitable. Así que el que no se reconozca como energía, pues más bien estaría situado en la zona de la ignorancia, ¿vale? Y como todos nosotros somos inevitablemente energía, estamos intercambiando energía continuamente con el entorno y con los demás. Así que más nos vale preguntarnos con quién intercambio energía, porque es imposible no intercambiarla, en qué medio estoy intercambiando mi energía y qué tipo de intercambio estoy haciendo. Es fácil de entender, ¿verdad? Pues eso es importante, ¿vale? Muy importante. Bien, yo a veces comparo en la consulta al paciente con la Tierra. Como le mido la energía y veo qué capas de desprotección o desprotección energética tiene, pues le hago una comparación con la Tierra. La Tierra tiene una cosita que se llama litosfera, lo sólido, lo rocoso, ¿verdad? La hidrosfera, lógicamente, el agua, ¿verdad? La biosfera, donde se da la vida. Nosotros vivimos en la biosfera, ¿verdad? Y por último, una capa de aire muy grande por encima que le llamamos la atmósfera o la atmósfera, ¿vale? El ser humano tiene capas también y con las varillas de radiestesia se pueden medir y ver qué daño tiene, qué grado de protección o de desprotección sufre el paciente. Bien, esta parte voy a hacer muy breve. La atmósfera es esa capa gaseosa, ¿verdad?, que envuelve a la Tierra, pero lo bueno que de esa capa gaseosa que envuelve a la Tierra, ¿por qué la envuelve? Porque hay una cosita que se llama fuerza de gravedad, si no, se iría. ¿Vale? O sea que la fuerza de gravedad, un núcleo terrestre magnético, es el que tiene pegadita a la Tierra a la atmósfera. Por eso podemos vivir, si no estaríamos muertos todos. ¿Vale? Bien. ¿Por qué es importante la atmósfera? Pues primero, por las radiaciones ultravioletas nos protege de ellas, si no nos asaríamos vivos. ¿Vale? Protección ante meteoritos. Viene un meteorito, una amenaza, un golpe. Y cuando llega a una cierta capa, ¡boom!, se desintegra y al planeta le caen garbancitos. 40 kilos, 200 kilos, no le hace nada. Me cae en la cabeza a mí, me ha matado. Se me acabó todo el cuento. ¿Vale? Pero a la Tierra no le hace nada. Nos protege de esa manera. Entonces, otra cosa que es básica, si no existiera, nos evaporaríamos, nos secaríamos. Lo que le debemos nosotros a la atmósfera, madre mía, sin ella no existiríamos, ¿vale? Así que es importantísimo para la vida. Esa atmósfera, a su vez, está dividida en capas y no me voy a extender aquí porque, entre otras cosas, yo no soy experto. Esto lo he recopilado de diversas fuentes, pero para exponerlo. Troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera y exosfera. Cada una tiene una función. Cuando me viene un paciente con conflictos graves pendientes de resolver y la pobre criatura tiene 10, 15 centímetros de energía, ha perdido el metro y medio que normalmente tienen la mayoría de la gente normalita. Y digo gente normalita, porque la gente que tiene conciencia y está más o menos en su camino suelen tener entre 1,5 metros y 3 metros de energía. Pues fijaros, de 3 metros a 15 centímetros. Así me vienen algunas criaturas. A merced de cualquier energía negativa en el ambiente en el que se mueven. Y eso se testa con las varillas. Bien, de manera breve, la troposfera serían los primeros kilómetros, está achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, ¿vale? Entre 9 y 18 kilómetros aproximadamente. Tiene que ver con el clima. El clima se produce dentro de la que es la troposfera, ¿vale? Y sin ella no habría vida. Nosotros vivimos en la troposfera dentro de la atmósfera. Bien, después por encima hay una capita, estratosfera, depende de la fuente, entre 15 y 35 kilómetros, depende de la fuente, ¿vale? Pero es importante también porque alberga la capa de ozono. Y la capa de ozono, como sabemos, es un protector eficaz,
para preservar la vida en la Tierra, ¿verdad? Nos protege de un montón de cosas. Bien. El agujero de la capa de ozono, pues lo ha provocado, parece ser el hombre, ¿vale? Paramahansa Yogananda decía que las catástrofes naturales eran el fiel reflejo de la inconsciencia del ser humano. O sea, nosotros tenemos un poder sobre la Tierra terriblemente potente. La podemos destruir o podemos vivir en un vergel. Bien. Por encima, hasta los 90 kilómetros más o menos, la mesosfera. Es muy fría. Hay 110 grados bajo cero. Ahí no podríamos vivir. Nos quedaremos pues, heladitos, ¿verdad? Pues, y ahí es donde se produce en concreto la desintegración de los meteoritos. ¿Os imagináis con qué temperatura vendrá un meteorito, verdad? Cuando entra en esa capa fría, ¡bum!, la temperatura lo destruye, ¿vale? Así que la desintegración de meteoritos y aplicado a terapia, la desintegración de las amenazas, ¿vale? Así que tenemos que llevar a nuestros pacientes a la mesosfera psicológica y energética y emocional de su proceso. La ionosfera, que es un nombre precioso, ¿verdad? Está entre 500 y 800 kilómetros de espesor. Es gordísima, ¿vale? Genera esas famosas auroras boreales, que se ven, por cierto, que se han visto en Andalucía hace muy poquito, ¿no? O sea, es curioso. Y ahí los transbordadores espaciales andan a sus anchas. O sea, estamos hablando de una distancia ya muy grande, ¿no? Pero fijaros, curioso, porque se alcanzan los 1500 grados de temperatura. No podríamos vivir allí si estuviéramos dentro de un transbordador espacial. O sea, es curioso. Bien. La esofera es la zona de tránsito. Interesante desde el punto de vista terapéutico, del tránsito entre la atmósfera y el espacio interplanetario, donde vamos nosotros cuando dejamos los cuerpos. Así que la esofera tiene mucho que ver con la terapia regresiva y, bueno, con la vida en general, ¿no? Se supone que está entre los 500, 800 kilómetros hasta los 1200. Una zona de transición, el tránsito, dejar el cuerpo y recuperar la conciencia de alma, ¿verdad? Es la primera línea de defensa de la Tierra, pero no me quiero extender aquí porque es lo menos importante. Recursos de Paramahansa Yogananda. Tres ideas muy sencillas. Estamos hablando de una metamorfosis del espíritu universal, más bien de la conciencia que nosotros tenemos de ser espíritu universal, de triple naturaleza. La primera, una idea. Ideacional es lo mismo que causal, ¿vale? Hay un mundo ideacional, hay un mundo donde a algo se le ocurre una idea, a algo se le ocurre una idea que después se va a materializar. Esto fue una idea antes. Todo este edificio fue una idea antes y eso viene del mundo ideacional o causal. Entre el mundo ideacional o causal y el mundo físico existe un mundo que es el mundo astral de luz y fuerza vital. ¿Os suena a los terapeutas, verdad? Mundo de luz. Allí es donde van el alma cuando deja el cuerpo. A la luz. Todos dicen a la luz. No importa su cultura, su creencia. No, no. Estoy a la luz y estoy más feliz que un guarro en una charca, decía mi hermano mayor. Pues la verdad es que se está feliz, porque deja de dolerte todo, no, no, es impresionante. Y por último, el mundo material en el que vivimos, ¿verdad? Nuestro mundo físico. Bien. Como nosotros somos intercambios, nosotros somos energía y la intercambiamos, esta metamorfosis espiritual, ¿verdad? De nuestra naturaleza, que quiere decir que hay mundos superpuestos unos con otros, ¿vale? Pero no es aquí acaba uno, aquí, sino que están un poco superpuestos, como mezclados, de mayor densidad aquí a menor densidad arriba, ¿vale? Y todos dependen de la voluntad o de la conciencia de lo absoluto. Que el que le quiere llamar Dios, pues que le llame Dios, ¿vale? Pero todo eso es conciencia y depende de la voluntad y de la conciencia de lo absoluto. Nosotros somos parte de ese absoluto, ¿vale? Un diamante que hace refleja la luz, ¿verdad? Y el carbono no la refleja. Un diamante es una persona evolucionada. El carbono es una persona que no se ha cuestionado nunca las cuestiones del alma, por decirlo de alguna manera.
Pero ¿qué le ocurre al carbono si durante millones de años lo sometemos a una alta presión? Yo creo que ya alguno de vosotros lo sabe, que se transforma en diamante. Es curioso. El carbono, sometido a una alta presión durante millones de años, se transforma en diamante. ¡Qué bárbaro! El diamante es la persona evolucionada, el carbono es la persona que todavía no ha evolucionado, pero que, ojo, que puede evolucionar muy rápido después y me saca 3 leguas y llega a la meta antes que yo, ¿vale? Entonces, si una persona se resiste a ser sometida a una alta presión durante el tiempo necesario para transformarse en un diamante, no va a evolucionar. ¿Os suena de personas que no quieren ningún tipo de problema, no quieren saber nada de Thanos, solo tope guay, papá? No evoluciona. Hay que aceptar que la vida tiene una cosita que podemos llamar misterio y que a través de su propia sabiduría incide en nuestra vida y misteriosamente nos lleva una y otra vez contra el capullo de turno con el que no logro aprender lo que tenía que aprender o con la capullita de turno, que también las hay, ¿vale? Bien, no es verdad, a veces somos capullo y capullita. Bien, así que para convertirse en diamante hay que aceptar la presión de la vida para dejar de ser carbono y reflejar la luz de la vida, ¿vale? Bien. Así que la catarsis o abreación, que es lo mismo, ¿verdad?, es fundamental en la terapia regresiva y es uno de los objetivos, si no el principal, de la sesión de turno que toca en el día, ¿vale? Y por muy dura, por muy difícil que pueda ser esa catarsis, esa experiencia traumática, el terapeuta bien cualificado tiene que promoverla, tiene que mantenerla y tiene que conducirla hasta el final, hasta someter a la persona a carbono a esa presión tan bestial el tiempo que haga falta, es decir, en una buena sesión de 1 hora y media al menos, ¿vale? Para que pueda vivir pues, lo más profundo, lo más oscuro del carbono y salga de la sesión sintiendo que una parte, si no la totalidad, al menos una parte de sí mismo, empieza a brillar, yo no diría ya como el diamante, que es cierto, sino empieza a brillar con luz propia. Porque cuando penetramos en lo más oscuro, en el conflicto, como hemos dicho antes, lo que encontramos ahí atrapado en el fondo es pura luz. Es un diamante con luz propia. Ni siquiera ya el diamante que refleja la luz ajena, sino un diamante emitiendo luz propia. Eso es lo que somos todos y cada uno de vosotros. En cambio, si ahora mismo repasáramos qué está diciéndonos a nosotros mismos, nuestra propia mente lógica, racional, condicionada y condicionante de lo que somos, ¿qué es? Merezco estar en paz, merezco vivir en el amor, merezco ser feliz, merezco una buena salud, merezco unas buenas condiciones de vida, o dice algo diferente en la mente. Cada uno que la observe y que no se lo crea, ¿vale? Bien, así que incluso el carbono, o sea, la persona que aparentemente está muy atrasada y es menos espiritual que yo, podría llegar a evolucionar muy rápidamente si despierta, ¿vale? La verdad, la de su propia alma. No hay más verdad que la del alma de cada uno de nosotros. Bien, nosotros somos en origen espíritu, hijos de la creación, criaturas, también criaturas creadas, ¿vale? Y si somos conscientes de esta naturaleza espiritual de nosotros mismos, pues vamos a poder sentirnos, al menos parcialmente, parte de esa luz de la que todos formamos parte, claro, y con la que podemos conectar. Y hay unos recursos impresionantes. Está a punto de salir el tercer libro, Terapia Regresiva y Conciencia No Humana, donde 18 terapeutas, creo que somos, o 19, trasladamos literalmente experiencias que no tienen nada que ver con la realidad humana. O sea, el libro yo creo va a impactar también, igual que impactaron los anteriores, ¿vale? Bien. Otra cosa que en terapia es imprescindible es equilibrar la energía masculina y la femenina en el alma, ¿vale? La energía masculina normalmente viene representada por la parte del padre, padre biológico, y la femenina por la parte de la madre. Las dos son totalmente imprescindibles. Y buscar un reequilibrio entre las dos es la base de la salud, de la sanación,
¿vale? Aunque hayamos tenido un padre biológico inconsciente, etcétera, etcétera, hay que trabajar con él. No me vale el padre adoptivo, me vale el padre biológico, al que yo tengo que terminar honrando, pero no por mandato, por decreto divino, sino por comprensión y por haber hecho un trabajo energéticamente real, profundo, ¿vale? Hay un recurso muy sencillo cuando viene un paciente a la consulta y a veces le veo los conflictos tan gordos que hay con el padre o con la madre, a veces con los dos, y le sitúo frente a los ancestros, su padre, su madre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, papá. Y como están ahí en conciencia expandida, no se enteran totalmente conscientes, por cierto, y fíjate, ¿en cuál de los dos ramas estaba tu alma hace 5, 6, 7, 8 generaciones? Uy, algunos no responden, pero la mayoría me responde y dice, no, con mi padre, muchas veces con el papá o la mamá que tienen más conflicto. No, es que yo me parezco mucho a mi madre, sí, pero tú vienes de la rama de tu padre. Es curioso, no siempre se cumple así. El alma sabe de dónde viene. Y les digo, toma conciencia que hace X generaciones tú formabas parte de lo que ahora te quejas. Hostia, yo también estaba ahí. Es curioso. Bien. Bendecir es bien decir, ¿verdad? Bien decir. Decir bien de mi pasado, sea el que sea. Decir bien, decir, reconocer, aceptar, negar, no rechazar. Porque entonces huyo del problema y el problema es la solución. Acordaros, el problema es la solución. ¿Cómo voy a rechazar a mi padre que fue tan bella y tan petardo? O a mi madre que fue tan poco amorosa. Una cosa es hacer el trabajo que tengas que hacer con ellos, pero no nos queda más remedio, y quizá esto pueda parecer un precepto cristiano, pero es que es una realidad filosófica universal. Honrarás a tu padre y a tu madre, está recogido en tradiciones espirituales prácticamente del mundo. ¿Por qué? Porque nos legaron la vida. Nosotros elegimos a ese padre y a esa madre normalmente para acceder al planeta Tierra. Y ellos nos sirvieron para que estemos situados aquí. ¿Cómo voy a rechazarlo? Una rama nunca se vuelve con el tronco que le da la vida. ¿Cómo me voy a volver contra mi padre y mi madre? Otra cosa es que me tengo que alejar de ellos por lo que sea. Me alejo, pero no me vuelvo en contra. Me reconcilio. Resignación, qué palabra más bonita. Ah, Carlos, ¿qué me dice? Qué tontería. Volver a, signar, firmar, resignación, resignar, firmar un nuevo contrato con la vida donde digo sí a mi pasado, pasara lo que pasara, porque los hechos representan fielmente el verdadero desarrollo de todas nuestras conciencias. Por eso vivimos esos hechos y no otros. ¿Cómo te voy a exigir que tú pienses distinto, hables distinto, sientas distinto y actúes distinto? Si tú vas a actuar según tu propia conciencia, ¿cómo me puedes exigir a mí que yo actúe de otra manera? Es una bestialidad, una barbaridad que a la mente lógica y racional le encanta. A la mierda, no me amargue, yo no soy tú. Menos mal que me he dado cuenta que ya no soy tú, ya no tienes el dominio que tenía sobre mí. Ahora empieza a ser yo. Por eso, repito, muchas veces años y años y años de psicoterapia no sirven para nada si me quedo en esa banda mental, ¿vale? Bien. Así que la invitación, identifícate con algo muy superior a ti, muy superior a ti, a lo que tu mente cree que tú eres, ¿vale? Bien. Estamos hablando, por tanto, de conciencia y evolución. Somos seres inmortales y no seamos, por favor, mendigos por las calles de la vida. Una persona que no reta su propio programa, múltiples programas mentales, es un mendigo por las calles de la vida, rogando cariño, rogando amor o rogando un trozo de pan si es pobre. Pero a veces el pobre más pobre no es el que le falta de comer, sino a veces el que es un ignorante de su propia naturaleza. Ese es el verdadero pobre, ¿verdad? Bien. Me quedan unos 10 minutos y pico. Bien. Trabajo energético, aunque sea de manera breve. Visualizar el problema. Imprescindible.
visualizar el problema. Permitir que el paciente lo experimente de verdad, ¿vale? Bajo la forma que sea, pero que no lo rechace, ¿vale? Bien. Que identifique qué forma tiene, qué color tiene, en qué lugar del cuerpo lo tiene, en qué lugar lo siente, etcétera, ¿vale? Hablar con la conciencia del problema, hablar con la conciencia de esa parte del cuerpo. Eso se puede trabajar de muchas maneras, ¿verdad? En los cursos de formación nuestros, pues enseñamos a todo el futuro terapeuta a trabajar esto de manera profesional y adecuada. Y lógicamente, como dije antes, eliminación o devolución de energía, ¿vale? Esas son las dos ideas básicas a nivel de trabajo energético. De esto podría estar hablando horas, pero lo voy a hacer un repaso muy por encima. Bien, si el paciente tiene la sensación de un agujero o un vacío, es que algo salió del cuerpo. Pero aquí no hay espacio vacío. El televisor, José, tú me lo, por favor, le quedan 8 segundos, lo solo yo, porque si no, ok, vale. Bueno, si hay un vacío, hay que ver la causa. Y en el vacío no hay vacío. En el vacío es ocupado por otra energía que se aprovecha de ese vacío para penetrar en el campo energético a mi paciente y logra influirle en su pensamiento, en su sentimiento y en su acción, ¿vale? Así que el vacío no es vacío, ¿vale? Si lo siento como energía, suele ser signo de que es mío, eso me pertenece. Si no, no. Si lo siento como una cosa extraña, una sustancia, no es mío. Y a veces sustancias viscosas, negras, asquerosas, con olores, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de los autores del libro, Pavel Gingapso, este ruso, trabaja con bichos. En las consultas aparecen bichos de todo tipo, bichos que están influyendo en los seres humanos. O sea, el libro este va a ser de verdad. Así que bueno, hay que ver cómo entraron esas sustancias en el cuerpo, a qué se debió, porque a veces uno es el que las permite, uno como que las llama inconsciente o a veces conscientemente ver y qué significa para mi paciente, para que de verdad haya una comprensión profunda y no solo un trabajo de limpieza energética, ¿vale? Bien, por un lado. Dependiendo en qué escuela indagamos, como dije antes, los terapeutas que ya tenemos el curso internacional de entrenamiento avanzado que estamos repitiendo este año, pues ahí quizás pues, tenemos más referencias, ¿verdad? Pues por un lado, habría que hablar de limpieza energética, que sea completa, de verdad, ¿vale? 100%, si no, no vale. Habría que hablar de recuperación energética, lo que se perdió hay que recuperarlo 100%, si no, la sanación no se produce del todo, ¿vale? Habría que hablar de devolución de energía. Si tú me violas a mí, me está impregnando de tu energía. Yo tengo que limpiarme y devolvértela. Y hay pacientes que no le quieren devolver la energía mala a papá o a mamá, pero si son suyas. No, hombre, no, que mi padre ya tiene 80 años, ya. Dásela, que es suya. Si es el único que la puede sanar, ¿cómo te vas a quedar con la energía de tu padre? ¿O cómo la va a querer transmutar sin darle la oportunidad al alma de tu padre, que no tiene nada que ver con los 80 años ni con su cuerpecito viejo? Devuélvele a su dueño lo que es suyo, aunque sea muy chungo, aunque sea una energía muy negra. Cada uno tiene que recibir lo que le corresponde, si no, no se da la oportunidad de la concienciación, autoconcienciación y autosanación. Entonces, si tenéis un conflicto con vuestro padre y vuestra madre, devolver lo que es suyo y quedaros con lo que es vuestro. No tengáis miedo, aunque sea una energía que la mente lógica, racional, condicional, con decir, madre mía, es que esto de mi madre, no, pues de tu madre, dáselo. Es un acto de amor, ¿vale? Bien, toma de energía masculina y de energía femenina, que ya lo dije antes, en relación a los padres biológicos. Así que en la terapia el paciente visualiza esa carga, ¿vale? Si es positiva o negativa, la identifica, etcétera, la localiza, la siente, etcétera. La exploración del aura es otro de los recursos que nosotros también utilizamos de vez en cuando es necesario. ¿Por qué? Porque el alma es tan sabia que cuando se autoexplora encuentra por sí misma un montón de cosas raras y extrañas que están pululando por ahí, por el cuerpo físico y por el cuerpo energético que rodea al cuerpo físico, ¿no? Así que, bueno, normalmente no hace falta inducción,
¿vale? La inducción no es necesaria, pero hay terapeutas que la practican, yo a veces también, ¿vale? Eh, mm, Preguntas de este tipo se pueden hacer también cuando me encuentro con algo energético. Si te pertenece, el alma lo sabe, si debería estar ahí, cuándo vino, cuál es la razón, ¿vale? ¿Qué sientes que en relación a esto? Se puede mantener un diálogo con la carga energética, ¿vale? La carga energética puede ser un montón de cosas, que faltarían horas para explicarla. La carga energética puede ser incluso mi propia energía de una vida pasada, ¿vale? También puede ser. Y creer que es un alma perdida o algo. No, no, soy yo, entre comillas, en una vida pasada. Bien. Recursos de la Escuela Europea, algunos yo los manejo ya cada vez más, otros no, los integraré más adelante, con algunos vibro, con otros no vibro, ¿vale? Iluminar ciertas cosas, estos son recursos de Hans Stendhal, básicamente, ¿vale? Como os digo, algunos los domino y otros no, algunos me vibran y otros no, como todas las cosas en la vida. Bueno, manchas negras, agujeros negros, la sangre en general hay que recuperarla. Si hay pérdida energética de sangre hay que recuperarla. La sangre es la que lleva la energía a todo el cuerpo y cuando se derrama la sangre se derrama la energía. Parte del alma está derramándose con el derramamiento de sangre. La herida, bueno, todo es, profundizar en esto es invitaros a formaros porque si no, la verdad es que no acabaríamos nunca, ¿vale? En esa exploración del aura se pueden encontrar montones de cosas que pertenecen tanto a vidas pasadas como a esta vida, ¿vale? A través de los dolores, la resaca se refiere a cargas energéticas que vienen de vidas pasadas que no se resolvieron. Es que estoy resacoso, estoy borracho, ¿no? Por la mañana todavía me dura un poco, pues todavía me dura lo de vidas pasadas, eso se le llama resacas, ¿no? Y todo eso se localiza, se trabaja, etcétera, etcétera. Bien, pues lógicamente los venenos, los objetos extraños, los parásitos, que ya digo que Pavel Yingasó es especialista en parásitos, en bichitos, pues curioso, ¿no? Y es un médico, era ginecólogo y él descubrió la terapia regresiva eh, de manera autónoma, sin contacto con el resto del mundo, vivía en Siberia y después de muchísimos años se incorporó a ERC, la Asociación Europea. Bien, qué aspecto tiene en tu cuerpo, cómo es el ambiente, cómo te sientes. Todo estos son recursos de la escuela europea, ¿vale? El síntoma, Kabuli, ¿cuántas veces no habla del síntoma de todos estos años, ¿no? Puede ser físico, puede no ser físico. El síntoma es la conexión, la puerta de entrada a la terapia, pero cuando no hay síntoma, nosotros tenemos otros recursos y otros puentes, ¿vale? Otras puertas de entrada, porque no siempre hay un síntoma. El terapeuta bien formado, pues, afortunadamente, esto sí lo domina, ¿no? Le llamamos puerta o puente, ¿no? Y puede ser somático, puede ser no somático, en fin, hay varios, ¿no? Esto es como un resumen de lo anterior, no me quiero extender más. Y bueno, yo creo que voy a ir cambiando ya. Entrar en esto sería inevitable. ¿Cuál es tu nombre? Ana, dime, Ana. Sí, mira, Acércalo a la boca, si no, no. una duda, sí. El comentario que acabas de hacer muy por encima de que la sangre de alguna manera representa el alma, si se pierde sangre se pierde alma, ¿se podría profundizar un poco más en qué consiste y si también tiene que ver con otros temas físicos? Bueno, creo que no he dicho exactamente esto, pero se parece. Lo que he dicho, que la sangre distribuye la energía por todo el cuerpo, de sentido común, ¿verdad? Cuando pierdo sangre, con ella pierdo parte de mi energía, por lo tanto, parte de mi alma. Entonces, tú imagínate, ahora estoy viendo, como dije esta mañana, The Last Kingdom. Ahí ahí se matan los vikingos unos a otros con los ingleses, no sé qué, el reino de Mercia, no sé qué. Muerte, brillo. Derramamiento de sangre impactante, impactante. Eso en terapia regresiva hay que recuperarlo, si no el trabajo no está hecho del todo. Que igual, sin recuperar la sangre se podía hacer un buen trabajo, es posible, pero si recupero la energía que se pierde con la sangre, mejor. Y a veces el paciente visualiza cómo recupera y limpia y filtra su propia sangre. Es como incorporar conciencia. Pero entonces, de alguna manera, si físicamente se pierde sangre, por ejemplo, por eso, o sea, cuestiones muy duras, ¿no? Por ejemplo, una guerra o eso de alguna manera sí mina tu campo energético también, Sí, cualquier trauma mina tu campo energético. O no sea, especialmente la sangre. no especialmente la sangre. Cualquier situación conflictiva para el alma
divide, fragmenta tu conciencia, por lo tanto, tu alma, y eso hay que recuperarlo, ¿vale? Bueno, pues si os parece, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias en nombre de AETE, en el mío propio, por haber venido esta tarde. Gracias.